Mixtele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo de volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás. Hoy tengo una invitada que le pedí que regresara por todas las preguntas que me estuvieron haciendo vía Facebook, que es Marina Montemayor, que es una experta consteladora familiar con visión del trauma. Y esta parte es bien importante por el tema que voy a tratar hoy. El tema de hoy es, ¿qué es el estrés? ¿De dónde surge? ¿Cómo le hago con el estrés? ¿Cómo se puede manejar el estrés hoy en día? ¿Cuáles son como las alternativas? ¿De qué manera nos está afectando? ¿Y de qué manera cuando se hace como crónico nos lleva a estados muy importantes de enfermedad? Vamos a empezar por ahí, ¿les parece? ¿Qué es el estrés? Fíjense cómo esa es una palabra que ya está en nuestro vocabulario cotidiano y asumimos que todo lo que nos pasa es estrés, ¿sí? Estamos presionados, enojados, alterados, el sistema nos empuja, nos lleva, nos trae y la gente te dice es que estás muy estresado, seguro es que está estresado. Es como casi una excusa de estas cualidades que hemos estado empezando a manejar en el cuerpo de una manera que a veces nos lleva a enfermedad. No una, de muchas formas nos lleva a enfermedad. Yo quiero tener un acercamiento diferente a lo que es el estrés desde este ángulo de donde yo trabajo. ¿Qué es el estrés? Todo aquello que choca con el montaje y la estructura de nuestro ego genera estrés. ¿Qué es lo primero que choca con ese montaje? El cambio. El cambio. ¿El ego qué quiere? Control y poder. Sorpresa. Ni tenemos control ni tenemos poder de todo lo que pasa afuera, solo de lo que pasa adentro. Obsérvense ustedes cada vez que viene un cambio radical, ni siquiera radical. En la oficina te dicen, te vamos a cambiar el escritorio de aquí para acá. No, es como... Y hay aquí una serie de cosas que se oprimen en el cuerpo que no sabes cómo decir y la respuesta es ¿y por qué? ¿No? Todo lo que me quita esta posibilidad de tener control. ¿Y de qué tenemos control? Difícilmente tenemos control de lo que pensamos, imagínense de las circunstancias externas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hace el estrés es que nosotros lo vamos acumulando y se va acumulando hasta que se convierte en una situación emocional que hay que tener atención. Sí hay que tener atención porque a la larga o a la corta vamos a verlo reflejado en el cuerpo de muchas maneras. Esta sociedad nuestra, ¿no? Y esta mente que nos empuja a lograr y a tener y a hacer, nos hace tener multiempleos. Tener que los hijos, que la pareja, que si el viaje que organizo, porque además, como por qué no, voy a organizarle la vida a los que se dejen. Entonces, para tener control de otros, ¿qué hago? Hago más cosas de las que puedo. Y en este hacer más cosas de las que puedo, entra un estrés personal. ¿Y qué sucede? No la logro y entonces me siento mal. Entonces, además de todo, me irrito. Este mecanismo que es como muy... Ya es hoy por hoy, yo hablo de esta ciudad porque es altamente estresante. ¿Por qué? Porque ni siquiera es nada más lo que tengo externo. Hay una presión que te dice, ten cuidado en las calles, la incertidumbre política. No, es que ahora sí ha incrementado que sí, la tasa del suicidio. O sea, nos están bombardeando de información que queramos o no nos pega a nivel emocional. No me doy cuenta. El asunto es que como no estamos atentos a parar lo que no queremos, entra en mí y se acumula y se pierde de vista con el estrés que yo ya traía puesto
de otras cosas. Y hay estrés que es maravilloso, el estrés de llegar al programa y sentir, no, es un estresito así como que, ay, qué rico, pero genera estrés. Y anoche me generó estrés. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo mejor que puedo, porque quiero que no se me olvide nada. O sea, observémonos que siempre estamos haciendo un tipo de sobreesfuerzo para hacer lo mejor que podemos, cuando queremos hacerlo lo mejor que podemos. ¿Aquí qué va? ¿A qué va? Las abuelas decían, no hay nada que hacer cuando se derrama la leche en la estufa, más que ¿qué? Limpiarlo. Nosotros cuando nos pasa un evento afuera, queremos hacer algo diferente. Y entonces me empiezo a preguntar, ¿y por qué pasó? ¿Y por qué a mí? Y eso genera más estrés. Y el estrés es una toxina que nos envenena. Nos envenena. Si no hay nada que hacer en este momento que se derramó la leche, lo que sigue es accionar distinto. Es a lo que sigue. Y lo que sigue, ahí te va. El estrés, y como todo, está relacionado también con una forma de respiración. Yo quiero proponerte hoy, porque soluciones son importantes. A ver, ¿te has fijado cómo cambia la respiración cuando estás estresado? ¿Cómo se oprime aquí y haces así y no jalas? ¿Te has fijado? Porque este tipo de respiración al tiempo te hace una persona ansiosa. Ahí te va. Fíjate cuando estás, la respiración, cuando tienes una buena noticia. ¡Uf! ¡Qué maravilla! O sea, abro los pulmones, me expreso. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Qué pasa cuando se muere alguien? ¡Uf! ¿Te fijas? El cuerpo sabe sus formas. ¿Qué pasaría si hoy decides de manera consciente? Básicamente, no es en el efecto de la respiración, sino para bajarle los decibeles y la frecuencia a tu corazón y a la mente, para pararlo un poquito. Si te das cuenta que estás estresado, ¿por qué no empiezas a hacer un tipo de respiración? Aquí hay propuesta. Una. Me descargo. Si me irrité, me enojé, porque además de que te hace bien el centro emocional, te libera, te para, te dice respira. Sí, respira, inhalo. Otra. Es inhalo y exhala, exhala, exhala. Largo, largo. Hagamos una respiración larga en una continuación. El efecto de la respiración, por ejemplo, cuando te quieres relajar, es inhalas profundo, sostienes, exhalas y ahí te calmas. Si yo en este momento le dedicara al programa 10 minutos simplemente a hacer un ejercicio de respiración, la gente que lo está viendo, como tú, entraría en un estado de más paz. Paz implica que aquí se siente bien. Nos alejamos mucho de nosotros y lo que sentimos, lo hemos hablado en casi todos los programas. ¿Por qué? Porque aquí es donde tengo que tener mi atención. A la que tengo que atender es a la que está aquí. Hay una cantidad de enfermedades que nos estamos generando sin darnos cuenta que es el nivel de estrés que manejamos, que nos está avisando el cuerpo de muchas maneras. Muchas maneras que el cuerpo tiene una lectura maravillosa cuando lo conoces. Y entonces no hay nada como que echarle la culpa a que me duele la cabeza porque, a ver, no, voltea y observa. ¿Qué he estado viendo? ¿Cuánta cosa he permitido ver que me estresa? Obsérvense cuando ustedes están con los 5 sentidos en un evento, cómo acaba aquí fruncido. Y acaba aquí fruncido, y acaba aquí fruncido, y el cuerpo te dice, y todo te tuerce, y no nos vamos dando cuenta. Y al no darnos cuenta, ¿qué hace? Se acumula. Y cuando se acumula, se puede confundir estrés, que ya no es estrés, con estados de ansiedad. La parte psicológica, estados de pánico, estados de fobia, estados de desconcentración, de perderse. ¿No será inteligente hacer algo con este estrés del día? Solo lo del día. Porque ya traemos otro que es el emocional, que con nuestra invitada vamos a tratar. Pero ¿por qué no hacer algo con lo que me va pasando en el día a día? Voy en el tráfico. Suelta, exhala, exhala, exhala. No lo inhales, exhálalo.
hasta que tu cuerpo sienta que está mejor, que le bajaste como la presión al cuerpo. Cada vez que hacemos esto es un regalo de amor hacia nosotros. Darme cuenta que mi vida, mi salud, el tipo de pensamientos, de todo lo que me voy alimentando hacia mi futuro, hoy por hoy, necesitamos trabajar. Vamos a un corte y regresamos con algunos tips. ¿Les parece? Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Si ves la vida que se va y tú mirándola pasar con tu dolor, tus alas no pueden volar. Basta ya. Sigues ahogándote en silencio, solo mirando que tus sueños se desvanecen y que no puedes luchar. No es cierto, basta ya. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo. Es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tu convicción. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Me preguntan por Facebook, bueno, ¿y qué otras enfermedades generan el estrés? Les decía, dolores de cabeza. Todos los problemas estomacales generalmente es como compresión, y todo lo que es el estómago habla de cómo razonamos las cosas, cómo tomo y suelto. Y hay gente que le da diarrea, y diarrea es como que sueltas todo, no asimilas la vida, la sueltas por miedo. Entonces hay como muchas cosas que el cuerpo sí nos dice con mucho detenimiento, ¿no? Por ejemplo, también todos estos dolores en el cuerpo musculares que te atoran, problemas cardiovasculares, por ejemplo, la gente que tiene presión alta, es estas personas que se dejan presionar por ellos y por los demás. El perfeccionista, el que siempre tiene que estar haciendo de más. Aprender a decir no, de verdad les digo, es un acto de amor hacia uno mismo. Decir, hoy no puedo, hoy no quiero, hoy no me da la vida, hoy decido no. Porque esta presión es que voy acostumbrando a los demás a que crean que yo tengo que solucionarles la vida. El sistema inmunológico se va para abajo. ¿Qué es el sistema inmunológico? Fíjense dónde está, en la parte del timo. El timo es el centro del corazón, está aquí el corazón. Es el centro del amor. Uno se enferma cuando deja de amarse a uno mismo. En tensión y en estrés, uno no se puede amar. No se puede amar de ninguna manera. Tenemos problemas, por ejemplo, de la gente empieza a ganar peso como una manera de protegerme. ¿La comida qué es? Nutrirme de amor. Cuando estoy estresada, como de más, devoro un poco como para aquietar la sensación que tiene mi cuerpo de miedo. Y no me estoy dando cuenta que la reduce y entonces ponemos que comemos a veces por ansiedad. Y vamos poniéndole nombres a cosas que no resuelven, que no nos dicen como por dónde hacerle, como para dónde me voy. Por ejemplo, el problema del insomnio. El insomnio, ¿qué nos invita el dormir? A soltar el control. Nadie puede dormirse así porque dice, ya nos cambiaron el horario, ya son las 10, yo ya me tengo que dormir. A ver, no, el cuerpo no puede, no es ahí. No es con fuerza de voluntad. Es una decisión de ensayar la muerte casi. Nos dormimos cínicamente porque creemos que despertamos al otro día. Pero es soltar todos los controles para el descanso.
Esto ya es un tema, el insomnio es un tema muy generalizado, o dormir muy poco. Todo el cuerpo se restituye mientras dormimos, y si no dormimos nuestras por lo menos 7 horas, 6 horas, pues el cuerpo tampoco tiene la manera de regenerarse. Pero bueno, vamos a los tips. ¿Qué hago con mi estrés? El del día. 1, estírate. Estírate, porque miren lo que hace que me estire. ¡Ah! Acabo de soltar una respiración maravillosa, ¿cierto? Otra, camina. Camina 15 minutos en la mañana, dando vueltas a la manzana, pero con esta intención, sorpréndete. Voltea a ver qué hay nuevo. O baila, o nada, o camina en el gym, usa música. La música libera el estrés. Claro, escucha una música que te tranquilice, no que te acelere. Por ejemplo, lee cosas, ten tus libros de lectura que te calmen, juegos de mesa, aprende en el intervalo a escribir lo que sientes. Yo se los digo siempre, el poder articular las emociones, los sentimientos, donde los siento, es un mapa para ti de autoconocimiento, que cuando se te atora algo lo lees y dices, ah, ya entendí, esto es algo que me pasa siempre que, o cuando pasa, o cuando llega, o cuando se va. Otra de las formas, llora. Es sanísimo llorar, es una maravilla llorar. Y con eso de que nos dijeron que no había que llorar, hay gente que nos provoca llanto, que en un abrazo te abraza y te permite llorar. ¿Qué tal que lo dejas fluir? El agua es todo este miedo que acumulamos, y si no sale cuando vamos a hacer pipí, pues que salga con las lágrimas. Si no, pues súdalo, pero haz algo con esta agua del cuerpo, que son las emociones que se nos empiezan a atorar. También, por ejemplo, esto que les decía, los ejercicios de respiración, meditar en el fundamento de aquietarse. Y lo que te aquieta es la respiración. Si tú pones una vela y te quedas viendo en intención con un inhalar y exhalar, estás en el centro, estás generando centro. Practica yoga. El yoga fundamental, que es la respiración con el movimiento. Tai Chi. Los movimientos de Tai Chi son tan lentos que te obligan a estar, ¿dónde? Aquí y ahora. Si yo hago este movimiento, ya no llegué. Es un desplazamiento lento con la respiración que te lleva, que te estira. Todo lo que estira libera. Lo que hemos hecho hasta hoy es cerrarnos. Las emociones nos cierran, nos provocan dolor, nos provocan esta sensación de que en tensión tengo control. Vuelvo a decirte, tensión no es control, es enfermedad asegurada. Entonces, entre más vayamos aprendiendo en el día a soltar y parar, decirme, a ver, ahorita ¿por qué estoy tan irritable? Porque las emociones cuando se acumulan y se guardan, ¿no? Y hay algo aquí que quisiera decir. Cuando estás estresado, la ira es una manera de sacar el estrés. Entonces la gente te gritonea. Y tú puedes decir, adorado, de lo que tienes miedo. Miedo a no tener control. Y entonces te vuelves hasta más compasiva. Es un buen tip, ¿no? O sea, en vez de estar diciendo este gruñón odioso, pesado, lo que tienes es estrés, tiene miedo. Y en el miedo nadie puede accionar de buena forma. Son muchas toxinas, generan toxinas. Las emocionales generan toxinas en el cuerpo. Esas toxinas nos están enfermando. Otra cosa que puedes hacer, date un baño. Date un baño. Yo les decía hace poco a mis alumnos, tenemos las mejores aguas termales en México. Aquí, enfrente del aeropuerto, los baños del Peñón. Ahí ve y sumérgete en esas aguas termales. Por lo menos una vez al mes. Saca todo esto. Libérate. El agua limpia. Por eso nos hace tanto bien ir al mar. Se equilibra el cuerpo emocional. Es como una sacudida con sal. Si tienes fortuna de tener una tina, pues date de pronto un baño de tina. Sí, no crean que con el agua yo también tengo ese asunto de que digo, sí, la tina, pero es mucha agua, entonces la uso para otras cosas. Puedes hacer trabajo intenso. ¿Qué quiere decir esto? Barrer, haz físicamente un trabajo en la casa que te libere, saque esa energía que te está atorando. Todo eso que te está generando, ¿no? Tensión. Lavar los platos, y ahora acomodo, y ahora libero. Evidentemente,
ir a verte una película divertida, no de más estrés, no que te frunza de miedo, una que te ataque la risa. Siempre es bueno tener buenas películas a la mano, siempre. Yo les recomiendo una que te genera, sí estrés, pero por otro lado te lleva a un lugar maravilloso que se llama La Montaña, que está en Netflix, que es de verdad uno de mis documentales favoritos de la temporada, porque te conecta con la madre naturaleza y te conecta con lo que es la conquista de uno mismo en la naturaleza. Nadie va a conquistar una montaña y quien quiere ir a conquistar una montaña posiblemente pierda la vida. Aquí es la conquista lo que te permite caminar. Este asunto de andar por la vida y provocarte a hacer senderismo, subir montañas, te pone ahí, te libera del estrés, te alimenta el alma. Te alimenta el alma. No quiero que se me olvide ninguno de mis tips porque creía, ya le dije, sexo. Tener sexo es fenomenal, libera muchísimo estrés. Además de que en el orgasmo es una explosión energética maravillosa. Ojo, ojalá no lo hagas para liberar el estrés, sino como una entrega de amor, de dar y recibir amor y placer al otro. Les decía, la música, ¿no? La música es fundamental. Hay música que eleva el alma, hay música que te encuentra en este buen lugar. Tomas un libro y estás escuchando esta música y si te gusta el aroma, pones un aroma, todo genera un bienestar. Si tienes insomnio, te doy un tip, ponte unas gotitas de lavanda, así como en un algodoncito en tu almohada, y eso también relaja, o en un difusor, unas gotitas de lavanda antes de dormir en la recámara, poquito, empieza por poquito, por no vaya a ser que seas una persona muy sensible y entonces te moleste. Yo hoy te quiero recomendar un libro buenísimo que se llama Emociones Destructivas, cómo comprenderlas y dominarlas, de Daniel Goleman, que hizo Inteligencia Emocional. El valor de este libro, a mi gusto, es que se conjuga la neurociencia, la psicología, la filosofía, y está el Dalai Lama, desde la experiencia del budismo, hablando de este mundo de las emociones. Es un libro extraordinario porque se conjugan muchas cosas de lo que todos somos. Y que hoy en día creo que la vida nos está llevando a eso, a hermanar. Nada está peleado con nada, todo alimenta, uno alimenta al otro. Es como tomémonos las manos desde lo que tú sabes, desde lo que yo sé, cómo hacerlo mejor entre todos. Es extraordinario. Yo tengo el audiolibro, lo tengo en inglés y me fascina porque parte de esta entrevista que le hace Goleman al Dalai, hay una parte donde interviene Richard Gere y es muy agradable ver cómo las emociones, por ejemplo, cuando habla del apego, cómo es el apego y cómo a veces es esta emoción destructiva. El sentido de pertenencia de las personas nos generan porque creemos que en el amor las controlamos. Y en realidad no solo no controlas, entre más te apegas, entre más mi, yo, lo pierdes. Son relaciones que se van haciendo muy codependientes y aquí venimos a ser independientemente amables, bondadosos, empáticos, pero primero con nosotros para poder dárselo a los demás. Te recomiendo este libro, de verdad, échale un ojo si te interesa esta combinación, ¿no? Para ver como que todos los ángulos. Y bueno, en breve venimos después del corte a platicar con Marina Montemayor para ahondar un poquito más en esto que es el estrés. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Dicen que el sector energía no es para las mujeres, pero eso no es verdad. Es un sector apasionante que ofrece todo para la que esté dispuesta a prepararse y a dar todo por lograr lo que quiere. Déjame te cuento. Hace 20 años prácticamente no había mujeres y además si no eras ingeniero, menos. Hoy en día cada vez son más las mujeres que están llegando. Existen las chicas de Chicón, que son ingenieras petroleras que están produciendo petróleo. Están las eléctricas, están las que están en el mundo de las energías limpias combatiendo el cambio climático. Aquí lo importante es
que tengas pasión, que te prepares y mucho, porque vas a enfrentar muchos obstáculos que son más bien mentales que reales. Me tocó en los años 90 ir a negociar a Arabia Saudita y de repente resulta que no me veían porque era mujer, no existía. Pero cuando tú dices, yo estoy aquí y estoy representando a mi país, pues te tienen que escuchar. Y si vas preparada y vas con todo lo que se necesita en términos de conocimiento y de aplomo, pues las puertas se te abren. Lo importante también es que somos aliadas. Entre mujeres nos tenemos que apoyar. Cuando llegué a la subsecretaría de hidrocarburos, prácticamente no había mujeres en niveles desde directora para arriba. Al final logré que fuéramos 46%. Y no porque les hiciera el favor, era demasiada responsabilidad la que tenían, pero logré encontrar a chicas muy preparadas, con mucho entusiasmo, comprometidas y que daban el 110% todos los días. ¿Sabías que la primera directora de contratos petroleros en México fue mujer y que prácticamente todo su equipo eran de mujeres? Desafortunadamente todavía hay ciertas barreras, pero hoy en día ya tenemos 2 comisionadas en la Comisión Reguladora de Energía, una en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tenemos una consejera en Pemex y una en CFE, que está bien, pero no es suficiente porque hay muchas mujeres preparadas y lo que es más, tenemos que empujar para que lleguemos más. Los hombres también son un gran apoyo, porque los hombres que han apoyado a las mujeres se dan cuenta que si no nos apoyan, sus hijas tampoco van a llegar. Entonces, aquí no se trata de competir, se trata de sumar, de complementarnos. No se trata de que seas ingeniera necesariamente, el sector energético es súper amplio, puede ser una antropóloga y que veas los aspectos sociales de la implementación de una reforma como la que estamos dando en México, puede ser una ingeniera, puede ser una química que esté en temas de petroquímica, no importa, una financiera que ayude a ver que las empresas estén dando buenos resultados. Aquí lo importante es que tengas pasión, que tengas la energía y que pienses siempre que si una de nosotras llega, todas ganamos. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Estamos nuevamente con Marina Montemayor, esta amiga de mi corazón que pues lleva un camino muy largo recorrido en experiencia personal, donde ha ido haciendo cambios, ¿no? Y ha encontrado respuestas, los qué y los cómo de resolución que va desde atrás. Es especialista en constelaciones familiares y su visión acerca del trauma. Entonces, hoy lo que quiero, Marina, bienvenida otra vez. La gente, o sea, tuviste, ¿cómo se dice esto? Fuiste taquillera. Estuvieron haciendo muchas preguntas acerca del programa pasado que estuviste con nosotros. Y hoy particularmente yo quisiera, desde este ángulo que tú lo manejas, nos explicaras, las emociones, de alguna manera, sí purifican el alma, ¿cierto? Porque esa es una de las preguntas que alguien hizo. A ver, ¿las emociones purifican el alma? ¿Sí? Hay una parte que decías hace un momento que es súper clara y súper bonita, que es la falta de control y de poder que no tenemos ante las circunstancias. Pero sí tenemos o sí podemos tomar ese poder y ese control con el sistema nervioso simpático, que es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos activadas. ¿Qué es sentir activadas? Bueno, tenemos una teoría polivagal que se llama, en donde ahora nos están diciendo que tenemos en este cerebro de las tripas un sensor que detecta, por ejemplo, en el rostro, si yo me siento segura o insegura. En ese momento, si yo voy, por ejemplo, en el metrobús y toda la gente va estresada, la información que tiene mi cuerpo es de peligro y entonces va a generar sustancias químicas en donde voy a tener un impulso o de correr o de pelearme. En ese instante se combina con las emociones, entre que tengo miedo, puedo sentir pánico, si tengo relacionado un evento anterior y veo la cara de un señor que me recuerda, pues se va a activar toda una memoria de eventos difíciles que ya está en el pasado. Pero lo que está haciendo el cuerpo, sin que nos demos cuenta,
es reaccionar ante algo, un estímulo que está en el medio ambiente. Entonces, cuando tú dices de las emociones, que si podemos activar, Purifican el alma. purificar el alma, es cuando realmente nos hacemos responsables de tomarnos en serio nuestro cuerpo y nuestra parte psicológica para hacer un lavado, ¿cómo se podría decir? Como como una purificación, exactamente, ajá. de decir, a ver, ¿estoy activada de qué manera? La boca se me seca, la piel suda, se pierde el color, las manos se me tensan o empiezan a sudar. O la mandíbula se aprieta. La mandíbula se aprieta. Ajá. En ese instante yo ya me doy cuenta que estoy activada en el sistema nervioso simpático. Si es así, ¿qué puedo hacer? Bueno, hacerme consciente de irme al parasimpático, que sería relajarme. Okay. ¿Cómo? Lo acabas de decir hace un momento, que es hacerme consciente de mi respiración. Y puedo decir, a ver, ¿en qué parte de mi cuerpo siento el estrés? Ah, pues en el estómago, ok. Entonces me voy toda la atención al estómago y me hago consciente de hacer una respiración que me haga sentir alivio. Ok. A ver, mi Marina, aquí es que te tengo una lista que no te platica. ¿Qué pasa cuando el estrés, porque yo creo que vivimos todos en estrés, pero qué pasa cuando alguien vive estrés crónico? Porque ese es el que la gente no se da cuenta que ya tiene o ya vive en un estrés crónico. Una persona que tiene un empleo que le provoca, por ejemplo, mucho el ruido. Hay oficinas que son de verdad antihumano, porque está un ruido. O a nivel, por ejemplo, también de tecnología, todos estos cruces energéticos que también nos afecta, que no nos damos cuenta, o simplemente porque ha vivido momentos estresantes y se quedó conectada ahí, en el enchufe del estrés. ¿Qué sucede cuando es un estrés crónico? ¿A dónde va? Lo que hace orgánicamente el cuerpo es que, como está sobresaturado, va a encontrar mecanismos que genera, por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático de desconectar. Entonces me disasocio, ya no me doy cuenta de todo lo que tengo saturado y entonces ando como vagando en la mente o con preocupaciones, pero no estoy ni en mi cuerpo ni en la solución orgánica de que eso se equilibre, se balancee. A ver, en un estrés crónico podemos pensar en alguien que está enojado crónico. O sea, y entonces decimos, se la pasa enojado, pero no ha ubicado que su enojo proviene de este estrés prolongado, porque a lo mejor se divorció, a lo mejor le quitaron el empleo, a lo mejor ha tenido mucho trabajo para conseguir el dinero. Todas estas cositas que se le van sumando al día y te hace una gente malhumorada, enojada con la vida. Sí, lo que hace el cuerpo es que, como está sobresaturado en lo simpático, que es una recarga, una sobrecarga, es como los fusibles en las casas, ¿para qué son? Hay una sobrecarga y se bota. Los dientes funcionan para eso también. Entonces, lo que hace el sistema parasimpático es envolver la capa del simpático y entonces nos congela. Y hay muchas maneras de congelarnos. Uno es lo que decía la disociación, otro es entrar a conductas de comer o de trabajar extra o de hacer ejercicio todo el día o de hacer compras. O no hacer nada. O de no hacer nada y estar en dieta de Netflix ahí todo Dieta el día. de Netflix, qué barbaridad. Entonces, orgánicamente el cuerpo está saturado, pero no tiene la manera no tenemos la conciencia de estar desalojando esas energías. Los músculos son las que atrapan esas sustancias, cortisol, adrenalina, y entonces, si hacemos malas combinaciones, una dieta llena de azúcar, no hacemos ejercicio, no nos divertimos, no tenemos sexo activo, no tenemos relaciones, no hay un cara a cara en mis redes de apoyo, entonces eso, el cuerpo se va haciendo, se constriñe y toda nuestra energía activada se mantiene todo el tiempo. A ver, Marina, quisiera hacer una pregunta que yo creo que hay algo. ¿Hay estrés crónico, por ejemplo, en la gente de adulta mayor? Sí. ¿Y nosotros, hijos, la vemos? No es natural que la veamos porque estamos viviendo en una sociedad que nos despersonaliza. Entonces,
¿cuál es el mejor remedio? Es la cara a cara y es la conexión. Pero curiosamente es lo que menos tenemos ahora. Y el contacto. Y andamos buscando conectarnos con cualquier cosa y se hace muy difícil conectarnos. Entonces, la gente mayor que no tiene esa conexión ni esa visión de la cara donde me haga sentir segura o seguro, entra en estrés de sentirse desconectado, más toda la escenografía de ser adulto mayor, de ya no ser productivo, de estar cada vez más solo, de tener cada vez menos que me entiendan. Y menos actividad. Y menos actividad. Y entonces el cuerpo, en lugar de expandirse, se va contrayendo. Y, a ver, porque también esa es otra que nos hicieron, es que ciertos traumas de la infancia son insuperables, ¿sí es cierto? Es que depende del trauma. Hay traumas que... Y sí, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué es un trauma? El trauma es cuando tenemos un evento difícil que generamos sustancias, pero pueden ser un paquete de sustancias muy grandes. Si nos acordamos en las computadoras donde hay un proceso muy complejo, el relojito de la computadora va a estar tiqui, tiqui, tiqui. Hay traumas, por ejemplo, los terremotos que hemos vivido, que eso generacionalmente vamos a pasar esa carga tan grande, la vamos a pasar a las generaciones que siguen, porque es imposible que una persona que sufrió una tragedia pueda procesar en una sola vida si no tiene los recursos internos. Entonces, generacionalmente así funcionan las especies. Ajá. Entonces, cuando hay un trauma crónico, quiere decir que el sistema nervioso ha estado muy exigido en la vida, y si no tiene recursos, que serían el ejercicio, la respiración, la alimentación, el contacto humano, si eso no tiene y se está yendo a la conducta, sea adicciones, exceso de trabajo, mala alimentación, etcétera, se cuenta con menos recursos, y entonces el trauma que es crónico, que se vivió de chico, tiene menos posibilidades de solucionarse. Puede ser que ni siquiera lo hayas visto. O sea, sí, claro, por que, supuesto. digo, en el caso del terremoto es muy evidente y muy obvio, pero podrá ser que tuve un trauma de la infancia que he traído todo el tiempo, que me aísla, y lo considero como que yo soy una persona muy introvertida y no me gusta tener relaciones muy cercanas. Puede ser eso. O sea, lo que acabas de tocar es el punto fundamental que genera el trauma, que es cuando nos sentimos inseguros y desprotegidos. ¿Qué quiere decir? Si tú tuviste una infancia maravillosa, llena de juguetes, pero no tenían contacto contigo, tus cuidadores, pueden ser papás, abuelos, tíos, guardería, etcétera, no hay en donde se sostenga a nivel biológico el cuerpo. Entonces siempre vas a estar buscando en dónde te sientas cuidado y protegido, pero lamentablemente vamos a estar repitiendo donde no nos sintamos cuidados y protegidos. Claro, con donde no nos cuidan. El trauma se genera cuando no hay contenedores suficientes que nos hagan sentir seguros y protegidos. Estás tocando un tema que yo creo que, híjole, sí amerita, que es como los vínculos, ¿no? Hoy por hoy estamos dejando de hacer vínculos en esta red de contención, que a veces no son los papás, a veces no son los hermanos, a veces son los amigos. Es como uno va adquiriendo, yo sí digo que uno va escogiendo los amigos como la familia. Una te toca, pero esta la escoges. Y en esa hay alguien que siempre catch. O sea, tener estas, y siempre nos dicen, ¿no? Tener tu grupo de amigas, y hay no sé cuántos videos y cuántas cosas que nos dicen. Tener un grupo de amigas hace que tu vida sea bien diferente. Fundamentalmente, porque cuando estás en ese mal lugar, hay alguien que lo ve. Hay alguien que no está imbuido en una mecánica familiar y te ve. Y cuando te ve, a lo mejor te jala y te dice, ¿por qué no ves por aquí? ¿No? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué haces tú en las terapias? A ver, esto es una historia, sí, pero tiene remedio. Todo en la vida tiene un remedio si lo quieres ver, si decides cambiarlo, porque esto implica una chamba interior, que eso es lo que no queremos hacer, queremos que nos lo resuelvan rápido. Yo creo que hoy por hoy, Marina, y tú me dirás, como también, por ejemplo, un grado de estrés es cuando alguien tiene que confrontar una enfermedad o terminal, o que le acaban de decir, pues tienes cáncer y tu vida a partir de hoy es de esta. ¿Cómo le haces con ese estrés? Además de que, si asumamos, tengo la contención, pero esto me debilita, ¿no? Vamos a regresar en un instante con Marina para que nos conteste esta pregunta que nos hicieron. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo.
Llega un momento en la vida en la que toda mujer se tiene que hacer una pregunta clave. ¿Estás lista para escucharla? La pregunta es, ¿quiero ser dependiente o quiero ser independiente financieramente? Obviamente ambas tienen ventajas y también llevan compromiso. La primera, si tú quieres seguir siendo dependiente financieramente, está perfecto. Solamente toma en cuenta que de aquí a que te mueras, alguien va a tomar las decisiones por ti. Si tú decides ser independiente financieramente, entonces te tendrás que poner a trabajar el día de hoy, educarte el día de hoy, quizá hacer pequeños sacrificios, pero a largo plazo vas a ser una mujer poderosa, una mujer tranquila y una mujer en control de su propio dinero. Y lo más importante, ¿te suena la palabra autonomía? Autonomía significa hacer lo que se te da la gana, tomar tus decisiones, ser una mujer libre para elegir. Yo creo que ser independiente financieramente es a largo plazo mucho más placentero y te va a reportar mucha más felicidad. Así es que, ¿quieres ser dependiente o quieres ser independiente? Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo. Regresamos con Marina. Me quedé con esta pregunta. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo una persona que le dicen que tiene una enfermedad incurable, cómo libera ese estrés que generalmente se hace una ansiedad, ¿no? O una depresión? Lo que hay que tener muy presente es la conciencia de que tenemos un sistema parasimpático que es el que nos relaja. Todo lo que está a favor de sentirnos en bienestar se llama recurso. Entonces, si una persona recibe una muy mala noticia, ya sea de enfermedad o por el trabajo, lo que sea, es buscar un recurso que puede ser un recurso interno o un recurso externo. Uh-huh. Un recurso externo puede ser una persona que me hace sentir... que te cobija. Que te cobija, que te sientes protegida. Un recurso externo puede ser la imagen de Buda o de algún gurú o de la Virgen de Guadalupe. O un objeto donde yo pueda asirme y decir, con esto que me dio mi mamá, puedo convertirlo en recurso externo. Y sobre todo, imaginar que esa condición puede ser diferente y se construye a nivel orgánico en el cerebro con la imaginación. Claro. Entonces, se trata de que hagamos conciencia que tenemos un cerebro con un 4 trillón de conexiones nerviosas a nuestro servicio si ponemos atención en la solución y no en el problema. Uh-huh. Entonces, claro, no es que voy a curarme con la mente el cáncer, no, pero voy a favorecer tener más recursos para que un tratamiento integral pueda tener efectos mayores, inclusive superar el cáncer, uh-huh. que es hacernos cargo como a través de las sensaciones del cuerpo. Y vuelvo a lo mismo, es ¿dónde siento eso que siento? ¿Dónde está? Claro. ¿No? En la rodilla, en la mano, en la clavícula, ¿en qué parte? Y es el mantra, ¿qué siento, qué siento, qué siento? Y que a veces el mantra se convierte en el achaque o la enfermedad. Y entonces lo que hemos hecho hasta hoy es correr a resolver la enfermedad, no lo que está atrás de la enfermedad, que es la causa real. Y en esa causa real, yo aquí te quisiera preguntar, a ver, tú tienes una terapia que se llama Brain Spotting, que ayuda, y decías en el programa pasado, a sacar como el evento, delete, pum, y se recompensa. ¿De qué manera, por ejemplo, en una persona que tiene la creencia, voy a poner la creencia limitante de que como a su mamá le pasó, le va a pasar a ella, y ya se queda instalada en, pues la verdad es un trauma que no es ni siquiera suyo, lo vivió en terceras, pero ya lo está asumiendo. ¿Se puede con Brain Spotting como sacarlo, como liberarlo? Sí, Brain Spotting tiene la fortuna de que trabaja con las redes neuronales. Es extraordinario porque yo que lo he vivido como paciente y también como terapeuta, lo que hace es localizar la red neuronal que tiene la memoria y sobre esta red neuronal busca el archivo, lo abre y empieza a procesar con el cerebro. O sea, el cerebro es el que procesa
esa información que está detenida. Vamos a suponer que está sucio, pues lo barre, lo sacude, lo pone lindo, lo libera y ese espacio hueco queda disponible para la vitalidad y la salud. Porque se instala como un nuevo tema y el tema es bienestar. Exactamente. O sea, al final, porque yo creo, lo que quisiera es que la gente entendiera que hay salida, por que hay supuesto. muchas salidas. Y tú tienes otra, esta parte del trabajo corporal de Levine, que me gustaría que platicaras, porque la vez pasada nos quedamos un poco ahí. Ajá. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? Esto también, Peter Levine hizo lo que le llama experiencia somática, que es localizar las sensaciones en el cuerpo y a través de la pura sensación es ir trabajando la ola, que se hace cuando uno está activado, está en el simpático y está en la ola alta. Con la experiencia somática es localizar la sensación en el cuerpo y empezar a completar la onda. Entonces es un trabajo suave, dulce, amoroso, considerado, respetuoso, que es justamente lo que necesita nuestra tripa primero y luego nuestra manera de vincularnos. Y eso va haciendo que la información que tenemos capturada en el cuerpo se vaya Liberando. completando y se vaya liberando. ¿Y cómo es un ejercicio? ¿Cómo? A ver, dime de alguno. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, ahorita localiza una parte de tu cuerpo donde sientas tensión. Ok. ¿Y en qué parte de tu En el cuerpo chamorro. estaría? En el chamorro. Entonces, pon la atención ahí, dependiendo de cómo te sientes. Por ejemplo, acabas de respirar. Acabo de suspirar, claro. Exacto. Ese suspiro nos indica que ya te fuiste al sistema parasimpático. Ok. Y esa pequeña sensación Tensión. que tuviste ya completó su onda y ya se salió. Ok, Ese es un mini tema, pero Ok. si fuera un macro tema, Claro. tu proceso de respiración, de aceleración del corazón, se suspende la digestión, se te retira la saliva, empiezas todo el cuerpo a estar tenso. Con esta puesta atención no ahí, sino en el recurso, el cuerpo va empezando a bajar porque se siente animado y seguro para ir bajando la ola y hacerlo natural. Okay. Pero lo que hiciste ahorita fue inmediato. Sí, o sea, instantáneo. te pusiste atención Y suspiré. y tu cuerpo Solté. soltaste. Claro. Eso es súper fácil y eso se hace en un proceso de acompañamiento con temas que pueden ser Pues más traumáticos. Muy difíciles. A ver, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, el exceso de estrés, ya tenemos a alguien que le ha creado un estado crónico, una fobia, una ansiedad, o pues a lo mejor un postraumático que se quede instalado en que ya no quiere salir? ¿Ahí lo resolverías de la misma forma? Sí, lo que hay que entender es que el sistema orgánico, el cerebro ya está lleno, es la zapatera, ¿no? En el cerebro está llena. Como está llena, entonces va a la psique y como se vuelve a llenar, o sea, le volvemos a ocupar el espacio, se va a la conducta, que puede ser cualquier síntoma como los que acabas de decir, y entonces hay que hacer el regreso. Es de la conducta a la psique, de la psique al cerebro y al organismo. Okay. Entonces es un proceso que puede ser más tardado relativamente en tiempo, porque hay que hacerlo muy despacio para que el cuerpo vuelva a integrar y vuelva a ir haciendo espacios de decir, a ver, mira, estos zapatos ya no me los pongo, bueno, los saco. Ah, y este tampoco, este ya no va con la moda, pues lo saco. Entonces tienes dos compartimentos vacíos que están disponibles para la salud y la vitalidad. Va al primero hemisferio uno y hemisferio otro y dices, este par de zapatos ya tampoco y esta tampoco. Entonces con eso quitas en la red neuronal toda esta información de un evento difícil y lo tienes disponible para la vitalidad. Cuando hablamos del estrés, ¿no? Como una, pues hoy por hoy yo creo que es como algo que nos envuelve a todos, ¿no? Por eso que hablamos al principio. Usando las tácticas fáciles para cuando es un estrés, como mi chamorro, sí, claro, lo tengo clarísimo, lo hago y entonces digo, me acabo de dar cuenta que sí estaba estresada y yo les dije que no estaba estresada. Sí, sí hay estrés, Claro. pero hay como diferentes de estrés, ¿no? El estrés que es sano, el estrés que no lo por es, supuesto. ¿no? Y aquí, ¿cómo aprendo a diferenciarlos y trabajarlos? Porque al final es estrés. El estrés positivo es un estrés creativo, es un estrés que te pone en movimiento. Un estrés negativo, un estrés que genera bloqueos, es un estrés que te va a detener.
que te inmoviliza o que te dejan ganas de hacer, ya no te dan ganas de hacer cosas. Entonces, un estrés sano es el que te dice, ay, vamos a la montaña, no sé cuándo. Sí, pero ya tengo mis cosas listas. Y si me dices, vamos a la montaña, ay, no, qué flojera, subir, hay lodo. Ese es un estrés que quita. El otro, el estrés sano, es el que te impulsa, el que te activa. Es como un estado de adrenalina, ¿no? Que te hace moverte. Que la puedes usar y te hace sentir entusiasmado. Ajá, ok. La diferencia del buen estrés es que te da entusiasmo. Lo que estoy haciendo me da emoción, me genera estrés porque quiero hacerlo muy bien, o porque quiero disfrutarlo, o porque es un viaje que ya está por venir, o lo que sea, y en ese momento está bien. Pero hay que tener cuidado porque hay veces que lo tengo junto, tengo lo mismo. Tengo las ganas del viaje, pero tengo mucho estrés porque no tengo el dinero, y entonces empiezo con este tema del dinero. O el miedo. O el miedo a hasta disfrutar. Sí, o el miedo de que vas a salir y el miedo de que va a pasar algo si no estoy. Algo. Esta asociación de si me voy pasa algo también es un poco de memoria traumática. Es ¿no? memoria. Es una memoria traumática. Sí. Que puedo acceder a ella. Sí. O sea, Claro, en esta conciencia, a ver, ¿qué es lo que mi miedo a irme, cuál es? ¿Que le pase algo a mi mamá? Conmigo y sin mí le va a pasar. ¿No? Por ejemplo, ¿y qué tal que hay gente que se vive estresada porque ¿qué le va a pasar a la casa? Yo me pregunto, ¿no sale su casa para cuidar la casa? Como ¿no? Sí, o sea, tenemos como esto que nos va debilitando muchísimo el ser felices. Sí. O sea, no sé, en todo lo que tú haces, Marina, si al final, y lo has dicho en los dos programas, la búsqueda es el bienestar, el estar bien contigo. No puedo estar bien conmigo cuando no me atiendo, cuando no me cuido, cuando estoy esperando que otro venga y me cuide. Pedir ayuda, yo creo que es el número uno, pedir ayuda. ¿A quién le vas a pedir ayuda? ¿A quién? ¿Con quién confías? Hay tantas posibilidades hoy en día. Antes la gente se moría con su estrés crónico, con una ansiedad perpetua, ¿no? O sea, vivía en estados verdaderamente alterados, porque no había como los recursos tan evidentes, yo quiero decir lo que son hasta fáciles, porque por fáciles la gente se asusta que sea tan fácil. No lo sé tú en tu experiencia. Pero ahorita hay tantas opciones a nivel de redes, videos, YouTube, puedes tomar cursos, ponerte a cocinar, a aprender otro idioma. O sea, hay tantas formas creativas ahorita de sentirnos mejor, que es realmente responsabilizarnos de sentirnos mejor. Que sí hay formas de llegar ahí. Una básica es cuidar el intestino, o sea, la tripa, que es nuestro sensor, donde da información al corazón y al cerebro, es imprescindible tener un intestino sano. Se nos acabó el tiempo, que pasa volando cuando uno la pasa muy bien, ¿no? Les damos las gracias y en Aprende, Aplica y Comprueba, empieza a respirar con estos tips que te dimos, estírate para ver qué sucede. Y cualquier pregunta, mándanos cualquier pregunta en Facebook y aquí estamos. Mil gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Disfruten y brillen siempre. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv. Astele.tv.